Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo hablaremos sobre el color de las deposiciones. Entiendo que este vídeo va a ser un poquito diferente y además vamos a tratar un tema pues quizá un poco desagradable, porque hablar del color de las cacas pues digamos que no es que sea una cosa muy agradable, pero es cierto que no hay día que no recibamos algún tipo de duda sobre el color de las deposiciones de los bebés o de los niños pequeños. Todos los pediatras estamos súper acostumbrados a que nos pregunten continuamente sobre este tema, a que nos mandéis fotografías, vídeos o a que directamente nos traigáis los pañales a la consulta. Así que no os preocupéis si alguna vez tenéis que recurrir a este tipo de recursos, mandarnos fotos o traernos los pañales, porque ya os digo que es algo que vemos a diario. Muchas veces los padres te dicen, ay, a lo mejor te va a dar un poco de asco, perdona. Realmente estamos súper acostumbrados y bueno, ya os digo, los pediatras esto es pan nuestro de cada día. No solamente el color, sino también la forma de las deposiciones, o si aparecen piquitos, mocos o lo que sea. Así que bueno, vamos a intentar explicar en qué consisten las deposiciones normales, de qué depende el color de las cacas y cuándo tenéis que alarmaros. El color normal de las deposiciones depende de diversos factores. El factor más importante es la tinción que hacen las deposiciones durante el proceso normal de la digestión, sobre todo dependiendo de las sustancias que excreta el hígado. El hígado tiene muchísimas funciones, pero entre ellas está producir una serie de sustancias que nos van a ayudar a digerir sobre todo las grasas. Estas sustancias se almacenan en la vesícula biliar y cuando hacemos la digestión, esta vesícula biliar se abre y va a eliminar esas sustancias al intestino, donde va a facilitar la digestión, como os comentaba, de las grasas. Estas sustancias que produce el intestino y que se acumulan en la vesícula biliar no son incoloras, tienen color. Normalmente tienen un color amarillento, verdoso, pues la famosa bilis que todos conocemos, y esas sustancias van a teñir las deposiciones. Otro factor del que va a depender la coloración de las heces es del tiempo que tardemos en hacer la digestión. A todos nos ha pasado que si alguna vez estamos más estreñidos o estamos varios días sin ir al baño, pues vemos que luego las heces son mucho más oscuras. Esto es porque al haber estado más tiempo en el intestino, ha dado más tiempo a que se pigmenten y a que se oxiden, así que siempre van a ser más oscuras. Y por contra, cuando tenemos una diarrea, cuando tenemos una gastroenteritis y vamos varias veces al baño, habréis visto que las cacas son mucho más claras. Sencillamente tenemos ese tránsito intestinal, esa peristalsis acelerada, y entonces eliminamos unas cacas mucho más claras. Los niños recién nacidos, los bebés de pocas semanas o pocos meses, en general los niños pequeños, pueden hacer un amplio abanico de deposiciones sin que ello signifique que haya ninguna patología ni haya ninguna enfermedad grave. El recién nacido, como sabéis, lo normal es que expulse el meconio. El meconio es una deposición muy oscura, muy pegajosa, parece petróleo prácticamente, y es normal los primeros días de vida. Son esas primeras deposiciones hasta que el niño empieza a recibir el alimento, a hacer la digestión y poquito a poco pues va eliminando ese meconio hasta aparecer las cacas más normales del recién nacido, que son las cacas de color amarillo mostaza. Lo habitual en un bebé de pocas semanas o un lactante de menos de unos 6-7 meses, lo normal es que haga las cacas más amarillentas. Y digo hasta los 6-7 meses porque cuando empezamos a meter la alimentación complementaria, pues ya podemos encontrarnos con diferente abanico de color o de textura o de forma. Pero bueno, lo normal es de un bebé hasta los 6 meses alimentado con solamente el pecho de su mamá, lo normal es que haga la caca más bien amarillenta. Sin embargo, los niños que están alimentados con lactancia artificial o con lactancia mixta, sí que pueden tener el color un poco más oscuro, incluso tirando a verdoso, y esto muchas veces es motivo de consulta. ¿Debemos preocuparnos? Pues depende. Si tu hijo siempre hace la caca de ese color verdoso y por lo demás va estupendamente, no tiene vómito, no tiene ningún problema, gana peso con normalidad, las revisiones del pediatra son todas normales, no hay sangre en las deposiciones, pues no tenéis que alarmaros, porque ya os digo que es normal con esa lactancia artificial o lactancia mixta que las heces pues bueno, no sean totalmente amarillentas. Podríamos decir que de amarillo mostaza a color verde, pasando por todas las tonalidades de marrón, pues digamos que serían cacas normales, siempre y cuando ese niño, como os comento, pues no tenga ninguna patología y básicamente notéis al bebé como siempre. ¿Y qué ocurre si aparece mucosidad, aparece moco en las deposiciones?
Pues aquí un poco pasaría igual. Tened en cuenta que los niños cuando tienen alguna infección vírica, cosa que pasa continuamente, es frecuente que tengan un poco de mucosidad en las deposiciones. También es muy normal que cuando los niños están acatarrados, cuando los niños están resfriados, si le preguntáis a los padres, todos los padres te dicen que el niño está con diarrea y realmente no es que esté con diarrea, porque no es que hagan más de 5 o 6 cacas al día, suele hacer 1, 2, 3. Lo que pasa es que esas cacas tienen moco, porque los mocos que está produciendo el niño durante el resfriado, en vez de expulsarlo, en vez de expectorar, lo que está haciendo es que se lo está tragando. Gran parte de esa mucosidad acaba en el tubo digestivo y consecuentemente acaba en las heces, y eso no quiere decir para nada que el niño tenga ninguna enfermedad grave del intestino. Como os digo, es lo normal dentro de un cuadro catarral, tener esas cacas con más moco, un poquito más feas o incluso que huelen un poquito más ácido. Sin embargo, si tenemos un bebé de pocas semanas, de pocos meses, que tiene unas deposiciones que no son las que tiene habitualmente, que tienen moco, digamos, de forma permanente y además se acompañan de otros síntomas, de escasa ganancia de peso, de unos cólicos muy exagerados, de mucho llanto, de muchos gases, de mucho reflujo, pues sí que pueden significar algún tipo de intolerancia digestiva y en ese caso sí que sería recomendable consultar con su pediatra. ¿Cuáles serían los 3 colores que realmente os tienen que poner en alerta? Fundamentalmente serían 3, el color blanco, el color rojo o con sangre y el color negro. Voy a ir hablando uno por uno para ir explicando exactamente qué aspecto tendrían las heces que os tienen que llamar la atención. El primero es el color blanco. Es muy frecuente cuando decimos que el color blanco os tiene que poner en alerta que acudáis al pediatra porque tiene el bebé o el niño tiene las heces de color más claro. Normalmente están en un cuadro de diarrea o de gastroenteritis y, como decíamos, tienen ese tránsito acelerado y entonces las cacas son más claras. El color blanco, que tiene que llamar la atención de que realmente puede haber un problema, una patología, es un color blanco nuclear. O sea, es un color blanco, 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 como la nieve, como la cáscara de un huevo. Color absolutamente blanco. No heces claras. Las heces amarillentas claras, las heces marrones claras son heces normales. Si tenemos una caca que es completamente blanca, lo que podemos pensar es que haya un problema a nivel digestivo, sobre todo un problema a nivel del hígado, porque os comentaba, es el hígado el que produce esas sustancias que van a colorear las heces. Así que si realmente vemos una caca blanco nuclear, sí que podemos pensar que haya un problema hepático y esto realmente es muy infrecuente. Así que ya os digo, si es blanco, 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 acudid al pediatra, pero si no, no os preocupéis. Vamos con el color rojo. Realmente cuando hablamos del color rojo nos referimos a esas deposiciones que están manchadas con sangre. Cuando las deposiciones están manchadas con sangre roja brillante, roja fresca, normalmente es porque hay algún tipo de sangrado en la parte distal, o sea, en la parte ya casi del culete, básicamente. Suelen ser casi siempre fisuras que hay en el esfínter anal, normalmente en niños que son un poco estreñidos. Si tenemos un bebé de pocas semanas o de pocos meses, el encontrar las heces manchadas con hebras de sangre y moco puede ser indicativo de que haya una intolerancia, una alergia a la proteína de la leche de la vaca, más bien una alergia a proteína de la leche de la vaca, pero realmente esto tampoco es frecuente. Y si ocurre en un niño un poco más mayorcito o sobre todo en niños estreñidos, pues blanco y en botella porque seguramente va a ser una fisura que realmente no suele dar mucha complicación. Si aparecen heces rojas, pero no con sangre, sino de color rojo, lo más probable, sobre todo si el niño por lo demás no tiene absolutamente nada y está por lo demás sano como una pera, lo más normal es que haya consumido algún producto, algún alimento, algún colorante que haya teñido las heces de rojo. Esto suele suceder, por ejemplo, con frutas tipo cereza, frambuesa, puede suceder con la remolacha, puede suceder con algunos colorantes alimentarios, por ejemplo, que añadan a la gelatina, a los gusanitos, a la chuchería, al algodón de azúcar, y en ese caso pues no debéis alarmaros porque, bueno, pues en cuanto deje de tomar este alimento o esta sustancia, las heces volverán a su color normal. Con el color negro pasa igual que con el blanco, tiene que ser negro, negro, porque que un niño haga unas deposiciones color verde muy oscuro, si por lo demás está completamente bien, pues tampoco quiere decir nada, y hay muchos niños que habitualmente hacen las deposiciones color verde oscuro, y ya os digo, no pasa nada. Ahora bien, si tenemos una caca negra, sí que puede significar que haya algún sangrado en el intestino, pero ya no va a ser un sangrado a nivel de final del intestino, a nivel ya del culete o del esfínter del ano, sino que va a ser
ser un sangrado de la vía superior del esófago, el estómago, la parte alta del intestino delgado, porque cuando la sangre se digiere aparece de coloración oscura. Esto también puede suceder si el niño está tomando algún tratamiento con hierro y debemos advertirlo cuando vamos a prescribir este tratamiento para que la familia pues no se alarme. También podéis encontrar las cacas más oscuras o más negras, por ejemplo en el caso de haber tomado el regaliz negro. Con el regaliz rojo se pueden poner un poquito más rojas, también puede suceder por los colorantes que se utilizan. También existen unas famosas galletas de color negro con crema en el centro que también pueden producir que las heces se pongan oscuras, y esto también es motivo relativamente frecuente de consulta. Y luego también podemos encontrar un amplio abanico de color de cacas raro, colores casi fluorescentes, naranja, verde muy exagerado, verde lima, y muchas veces son niños que se han tragado trozos de plastilina de colores y luego lo están eliminando por las cacas. Lo típico de estos cuadros son niños ya en edad pues 3, 4, 5 años que ya están jugando, ya están manipulando este tipo de sustancias y que por lo demás no tienen absolutamente nada. Y deciros que no pasa nada, la gran mayoría de las veces esto se acaba quitando solo y tampoco tenéis que preocuparos. Y en cuanto a la textura de las deposiciones, también es muy típico que nos preguntéis cuando aparecen heces de diferente textura, que yo les suelo llamar heces mosaico, a lo mejor una parte más dura, una parte más blandita, que generalmente tampoco van a tener importancia. Esto es muy característico que pasa en los estreñimientos, que ya cuando por fin el niño consigue eliminar esa bolita seca que le estaba estreñiendo, pues todo lo que viene detrás es mucho más blandito y no pasa nada. Y también puede pasar, por ejemplo, cuando empezamos con la alimentación complementaria y empiezan a aparecer que si pellejitos cuando comen lentejas o que si pelotitas negras cuando comen plátano, y bueno, pues ya os digo que tampoco tienen ninguna importancia. En general también pueden aparecer pellejitos con la uva o similares, pero ya os digo que siempre contextualizarlo con cómo esté vuestro hijo en ese momento, porque si está bien, está contento, no tiene fiebre, está comiendo con normalidad, pues no debéis alarmaros, podéis preguntar tranquilamente al pediatra en el centro de salud, pero tampoco hace falta salir corriendo a urgencias. Espero que este vídeo haya servido para resolver las dudas más frecuentes en cuanto al color y a la textura de las deposiciones, pero si os queda alguna duda, por favor escribidme abajo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos por aquí muy pronto.